Dios bendiga poderosamente en esta tarde. Este es Ministerio Yo Soy el que Soy, anunciando como siempre que hay esperanza en el nombre de Jesucristo. Y en esta tarde traemos no una enseñanza específicamente, sino que he formulado 5 mensajes consecutivos que lo que buscan es levantar la esperanza dentro del pueblo de Dios. Y antes que comencemos, quiero decir que este mensaje no es para todos, es para aquellas personas que quieren entrar al cielo, que quieren buscar del rostro del Señor. Y me refiero que no es para todos porque en la viña del Señor hay muchas personas emocionales que lo que buscan es otras cosas, pero a nosotros solamente nos interesa en nuestro ministerio exaltar a Jesucristo como el Yo Soy el que Soy y a su palabra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer en el verso 14 en adelante. Dice así las Sagradas Escrituras: escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así pues, que eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable, indigno, das lástima, eres pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado como fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez o de tu condición espiritual. Y colirio, para que unjas tus ojos y puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a tener un momento de oración. Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, te ruego que tú ministres a los hermanos que están en México, en Colombia, en Manasa, Virginia, oh Padre Celestial, aleluya, y en cualquier parte del mundo, Padre, que están escuchando esta palabra y que están siendo ministrados. En el nombre de Jesucristo nos alzamos, Señor Santo, aleluya, sobre todas las tinieblas, en el nombre de Jesucristo, anunciando que Él es el Rey de Reyes y Señor de los Señores, y reprendiendo toda oposición del diablo, Padre Celestial, que quiera impedir que las almas sean edificadas. Te damos gracias por Francisco y su liberación. Te damos gracias por tantas personas, Padre Celestial, que nos están empezando a contactar, Padre Celestial, porque están siendo bendecidos a través de esta palabra. Te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Dios del cielo, sana al enfermo, levanta al caído, oh Padre Celestial. Amén y amén. Aleluya. Bien, en esta tarde no voy a traer un estudio bíblico, sino más bien voy a traer el primer mensaje de una serie de 5 mensajes que van encaminados a edificar, a redirigir la iglesia hacia la cruz de Cristo, la sangre de Cristo, su poder, su autoridad, la necesidad de volvernos a este bendito y sagrado libro a toda costa, ya que vienen tiempos mucho más peligrosos que lo que ya estamos pasando. Y en medio de una generación, aleluya, donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, en medio de una generación donde los hombres quieren quitarle, porque nadie puede robarle, quieren quitarle la gloria a Dios y quieren sobresalir con su superministerio y con todas estas cosas bagatelas del diablo. Nosotros estamos anunciando que solamente Jesucristo es el Señor y que la palabra de Dios es la regla de fe y conducta que salva y puede guiarte a la vida eterna. Por eso decía al principio que este mensaje no es para todos, sino es para aquellas almas que realmente, seriamente están pensando en la salvación de sus almas, que no van buscando una iglesia o no van a una iglesia precisamente para entretenerse y pasar un tiempo social, escuchar unas alabanzas bonitas, sino almas que están siendo
convencidas, contristadas por el Espíritu Santo a que se revisen, a que se examinen, a que dejen de mirar a la izquierda o a la derecha, al frente o atrás, a aquel otro, al otro, aleluya, cómo anda, y que miren cuál es su condición espiritual, porque estamos en una carrera contra tiempo. Y quiero, a manera de introducción, recordarles que allá en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 20, en los versos finales, Pedro le pregunta a nuestro Señor y Salvador, y que de este, hablando de Juan, y Cristo le dijo que a ti, en la versión Cipriano de Valera, que a ti, sígueme tú, en la versión popular, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú. Y es una palabra que el creyente tiene que en esta generación tomar muy en cuenta. La salvación de mi alma, la salvación personal, el encuentro personal. No importa si el mundo arde en llama, no importa si la corrupción alcanza a la iglesia y empieza a desmoronar todos los principios morales. La salvación de tu alma, tienes que pelear por tu alma, porque es la época postrera, la época de los tiempos finales. Y por eso, ministerios Yo Soy el que Soy, estamos anunciando que hay esperanza y que hay necesidad imperiosa de volverse a las Sagradas Escrituras. Entonces, este grupo de mensajes que se ha preparado va encaminado a despertar, a motivar, a señalar, a ayudarte como un ancla a que vuelvas a recuperar, si es que has perdido esa visión inicial que tenías en tu vida, esa comunión inicial que tenías en tu vida, esa relación que inicialmente tenías en tu vida y que por alguna causa, no siempre pecado, sino por alguna causa quizás negligencia, se opacó y se enfrió. Ahora bien, aquí hablando de la iglesia de la Odisea, la iglesia de los tiempos finales, y he estado hablando claramente que en los estudios que estoy dando de las 7 iglesias, que cuando lleguemos a estudiar esta iglesia como tal, nos vamos a dar cuenta que esta iglesia acumula por completo todas las maldades de las otras iglesias anteriores. Es algo increíble como cada uno de aquellos pecados por los cuales se le estaba reprendiendo o se le estaba señalando a diferentes iglesias, vemos que van cayendo prácticamente todos en esta iglesia final, porque es una iglesia que es incapaz de reconocer su condición espiritual. Es la característica actual de la iglesia moderna, incapaz de reconocer su condición espiritual. Grandes templos, grandes conciertos de música, grandes bandas, grandes templos, multitudes, pero una iglesia que dice que lo tiene todo y no tiene necesidad de nada, pero está ausente del Espíritu Santo de Dios, del poder, de la unción y de la comunión del Rey de Gloria. Así que el diagnóstico para esta iglesia sería una falsa pasión en la iglesia, una falsa pasión en la iglesia. Y dice la Escritura en los versículos que leímos: conozco tus obras, que ni eres frío ni estás caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y hay un peligro muy grande en esta frase, porque fíjese que el Espíritu Santo está diciendo: ni eres cristiano al fuego vivo, ni estás en el mundo batiéndote y bailando en el pecado. Lo que está diciendo: ni eres frío, ni estás en el mundo, ni eres inconverso, ni estás caliente, ni eres un creyente fervoroso. Eres tibio, un pie en la religión, otro pie en el mundo. Un pie en la fe, otro pie en las cosas que este mundo ofrece. Una mezcla híbrida, un adulterio espiritual, en otras palabras. Anunciando que ninguna cosa ni es creyente, y es, como dijéramos en un lenguaje un poco vulgar, es un cristiano sancochado. No está terminado de cocinar, no está completamente transformado, porque sí, quizás va a la iglesia, simpatiza, le gusta, paga sus diezmos, da sus ofrendas, canta coro y aplaude,
aleluya, hasta quizás derrama algunas lágrimas cuando escucha un mensaje fervoroso de la palabra del Señor. Pero luego que se acabó el servicio, cuando va para la iglesia, la vida vuelve a ser la misma rutina de antes, la misma frialdad, la misma mundanalidad. La Biblia se cierra al llegar a la casa y ya no se toca más hasta el próximo domingo. Bueno, ahora ya casi ni la Biblia se usa. La gente está leyendo la Biblia en sus smartphones, en sus tablets. Bendito sea el Cristo de la gloria, y cada vez se está usando menos leer la Escritura. O sea, que vemos una decadencia, una balanza que está en una inclinación completamente en una dirección contraria. Y es un llamamiento muy importante a entender o ser una cosa o ser otra cosa. La Biblia dice que nosotros somos la sal del mundo, pero si esta sal pierde su sabor, ¿cuánto no serán más las mismas tinieblas? Una iglesia que fue llamada a ser luz y guía. ¿Qué cosa es una luz? Algo que guía en medio de la oscuridad. Una iglesia que fue llamada a ser un faro, aleluya, en medio de las tinieblas de este mundo, hoy está mezclada con el mundo, aceptando todo tipo de doctrina errónea, aceptando todo tipo de conducta sexual perversa, aceptando todo tipo de cosas que para qué vamos a entrar en detalle una por una, porque usted se tiene que imaginar de todo lo que estamos hablando y todos los escándalos que estamos escuchando a cada rato. Ahora, el fervor del Espíritu Santo, no perezoso, sirviendo al Señor. O sea, el ánimo, la necesidad de regresar a ese fervor del Espíritu Santo, sirviendo al Señor. Si nosotros, aleluya, y déjeme tomarme un tiempo, dije que iba a ser breve, pero hay textos bíblicos que quiero en este caso buscar rápidamente, aleluya, y no solamente citarlo, pero si nosotros vamos a nuestra Biblia, al libro de Romanos, y es bueno que usted aprenda a hojear las Escrituras, hermano. No es que sea pecado tener la Biblia en el smartphone, no es pecado. Tener la Biblia en el tablet tampoco es pecado. Lo que pasa es que cuando uno deja de escudriñar las Escrituras en el libro físico, llega el momento que a uno le dicen, busca Romanos, y lo está buscando en el Antiguo Testamento. Busca Génesis y la está buscando pegado a Apocalipsis. ¿Por qué? Porque no tiene la costumbre de estar hojeando las Escrituras donde están los diferentes libros. Y a eso me refiero. Pero aquí en Romanos 12, rápidamente en su verso 11, miren lo que nos dice la palabra del Señor. No seáis perezosos en lo que requiere, diligentes, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. O sea, hay una exhortación del Espíritu Santo a no ser perezosos, sino diligente. Y la palabra diligente lo que está conllevando aquí es a una acción de esforzarse. Sientes pereza, sientes decaimiento, te sientes desanimado, esfuérzate, empújate a ti mismo. Es como que cuando la mujer que va a dar parto y el niño está empezando a salir y la mujer está ahí respirando con ella, y la enfermera y el doctor le dice puja, o sea, esfuérzate. Ella siente que se siente desvanecida, siente el dolor, todos los malestares que pueda sentir una mujer que yo ignoro, ¿no? Pero por mi esposa más o menos me imagino cómo es la situación. Sin embargo, ahí el médico le está diciendo, puja, no tranques, puja fuerte. Pues de esto se trata esta palabra cuando nos dice fervientes, o sea, que en este caso, o diligentes, en este caso, esfuérzate. Aunque estés cansado, aunque estés desanimado, aunque no tengas ganas de orar, que no tengas deseo de leer la Biblia, aunque te sea más cómodo ver una película, me da pereza, quiero dormir mejor, no tengo deseo de orar, pero ¿para qué voy a orar si cuando oro no recibo nada? Parece que como que Dios se ha alejado de mí, oro, clamo, voy a la iglesia, voy a campañas, voy a vigilia, voy a actividades de damas, actividades de caballeros, actividades de jóvenes, y sigo igual y no veo que cambie mi vida, no tengo ni fuerza para... Bueno, te está diciendo, esfuérzate, sé diligente, empújate a ti mismo, porque si no te empujas a ti mismo, si no te das ánimo a ti mismo, mirando la esperanza bienaventurada, pues entonces estás en graves problemas.
Y uno de los detalles que quería mencionar rápido, porque estos son exhortaciones cortas, es que la iglesia ha perdido el blanco del supremo llamamiento. Ya la iglesia no está esperando el rapto, ya la iglesia no está esperando esa ciudad gloriosa. Sí, le pasa igual que en el pasaje de la resurrección de Juan, que cuando Cristo llega, ahí están las hermanas y una de ellas le dice, cuando Cristo le dice, tu hermano va a resucitar, ella le dice, sí, yo sé que él va a resucitar en la resurrección, en el día final, claro, con un desgano, con una tristeza, como diciendo, se murió y se murió. Y hasta que Cristo no la sacudió y le dijo, mujer, yo soy la resurrección y la vida. Ella no entró en lo que él le estaba explicando. Y la iglesia está igual, sí, el Señor viene, sí, un día Cristo volverá, sí, un día ocurrirá el rato en la iglesia, eso lo sabemos, pero sabe Dios cuándo, porque estamos esperando ese tiempo y hay ese espíritu, ese desgano. Y entonces la iglesia ha perdido esa visión de ir al cielo. Hace quizás 100 años atrás o 150 años atrás, la iglesia estaba atenta que en cualquier momento podría sonar las trompetas, podía sonar el shofar de Dios. Hoy la iglesia, con sus grandes espectáculos, está tratando de llenar un vacío, el vacío de esa comunión que se perdió, de esa relación que se perdió, de esa intimidad que se perdió, de esa comunión que se perdió, de esa revelación genuina del Espíritu Santo que ya no está presente. Y entonces se trata de llenar el corazón con mucha música, con mucho concierto, con mucha pantomima, con mucha actividad de todo tipo. Pero ahí está el corazón vacío, porque hay algo que el corazón solo lo puede llenar, y es el Espíritu Santo de Dios. El corazón no se llena con comida, el corazón no se llena con entretenimiento. El alma es la que se puede entretener, pero el espíritu necesita comida espiritual. Y lo único que puede llenar el espíritu es el Espíritu Santo del Señor. Y es lo que queremos en esta tarde recordarle. Aleluya. La iglesia reconoce el dolor. Quizás el hermano ayunando, orando, pero siente como que no hay respuesta. Hay un dolor en muchos hermanos a nivel mundial que realmente ayunan, oran y no ven la respuesta. Y se han acercado a mí, hermanos, y me han llamado hermanos, y me han dicho, hermano, ore por mí, y no piense que estoy haciendo nada así, algún pecado escandaloso. Pero siento como que yo oro, que yo clamo, que ayuno y que hago vigilia y nada, hermano. Mire, yo me reviso y no ando haciendo ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni lo otro. Y me mencionan toda la lista larga de todos los pecados habidos y por hoy conocidos. Sin embargo, por alguna razón oro y ayuno y no siento nada. Me esfuerzo en alabar a Dios y ya no es como antes, que derramaba lágrimas nada más que entrar a la casa de Dios. Siento que algo se ha ido de mí. El dolor de reconocer que uno está tratando de volver a agarrar, como decir, ese tren que se te fue, pero que a duras penas no logras y te preguntas por qué. Y ahí es cuando entra el diablo a decir, Dios no te quiere, Dios te desechó, tú has sido reprobado, ni pierdas más el tiempo. Tú eres un religioso, eres un fariseo. Por eso es que Dios no quiere saber nada de ti. Y muchas cosas el diablo empieza a operar. La raíz del problema en esta tarde y en este primer mensaje es una palabra que se llama apatía. Y la apatía es como que, vamos a decir que la parte opuesta del buen ánimo. La apatía podríamos decir que viene siendo como una hermana o un hermano del desánimo. Una apatía. Una falta de oración, una falta de deseo, de motivación para buscar del rostro del Señor. Personas que antes su motivación era, yo quiero el Espíritu Santo, yo quiero un ministerio, yo quiero ser útil, yo quiero que tú me uses. Tenían esa motivación y por esa causa oraban, ayunaban, se metían con Dios, se consagraban y lograban tener un encuentro personal con Dios. Hoy esa sed por ese ministerio, por el Espíritu Santo, por la revelación, porque Dios le use, porque Dios le muestre cosas, completamente se ha apagado. ¿Por qué? La respuesta no es que Dios se haya ido, sino que
lentamente la tibieza espiritual ha entrado en el corazón de muchos creyentes. Y el problema no es una falta de conocimiento de las Escrituras, porque hoy le estoy hablando a hermanos inclusive que han pasado seminario, hermanos que tienen conocimientos vastos de las Sagradas Escrituras. Pero es que, hermano, la letra sin el Espíritu mata. Si usted puede tener mucho conocimiento, lo digo por experiencia propia. Usted puede tener mucho conocimiento, tener un conocimiento catedrático de la palabra de Dios, pero sin el Espíritu eso es muerte. Es muerte. Porque lo único que le da vida a este libro de vida, valga la redundancia, es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando se infiltra esa iglesia, en la iglesia, esa apatía, podemos ver que la gente de la iglesia va a la iglesia, va al culto, al servicio, pero sus corazones están ausentes. Sus corazones están ausentes. Van a la iglesia, su cuerpo físico está allí, pero su espíritu, su alma no está allí. Y es por eso que usted ve en las congregaciones que a veces se está predicando un mensaje evangelístico muy bonito, muy estructurado, muy ungido, y son pocos los amén y los gloria a Dios y las alabanzas al Cristo de la gloria. Porque sí, la persona está presente allí, pero está pendiente que cuando salga del culto tiene un asunto o otro asunto. El príncipe de los predicadores, Spurgeon, le llamó a esta situación parálisis espiritual. Una parálisis espiritual, un diagnóstico de parálisis espiritual. Robert y John Wesley le llamaron a esta situación una religión sin pasión. Ahora, podemos ver en Primera de Reyes, que no lo voy a leer, capítulo 19, esta situación que le ocurrió y le puede ocurrir a cualquiera. Porque no es asunto de que estamos hablando de hermanos que están en un bar o en una cantina. No es asunto de hermanos y hermanas que están haciendo cosas incorrectas. Estamos hablando de personas que aparentemente llevan una vida recta porque no están haciendo el cúmulo de pecados más conocidos. Sin embargo, por alguna razón han dejado que la tibieza se haya filtrado en su vida y ahora hay una apatía espiritual. Observe y vea que aún hasta en los grandes hombres de Dios, como Elías, el titibita, allí en Primera de Reyes, capítulo 19, usted puede leerlo en su casa con calma, yo no, porque voy a paso de fuego, ver la situación de este hombre, después que Elías, el titibita, se enfrenta a Jezabel, a los sacerdotes de Acera, a los sacerdotes de Baal, que en total, si usted lee en ese capítulo, eran 850, y después de vencerlo en aquella demostración majestuosa de la autoridad de Dios, 1, y de la comunión del profeta con Dios, 2, cuando él termina aquella campaña tan maravillosa allá en el Monte Carmelo, que son degollados los falsos profetas, y que queda vindicado y exaltado el nombre de Dios, y que toda la nación de Israel se postra, y dice, solamente Yuhet Bajei, el gran yo soy el que soy. Yuhet Bajei es Dios. Yuhet Bajei es Dios. Yuhet Bajei es Dios. Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, como dice Cipriano de Valera. Después de todo este espectáculo, de todo este derroche de bendiciones, de la manifestación de Dios, de la gloria de Dios manifestada, el profeta Elías, sin ninguna razón convincente, porque no estaba haciendo nada de pecado, ni estaba haciendo alguna situación de las que generalmente se conocen como pecado. Había fuego cuando él descendió del Monte Carmelo, pero luego en su desesperación se escondió en la cueva. Fíjense, de un momento de victoria cae en una depresión total, en una frialdad total, en una desesperación total el profeta, y cuando el Espíritu Santo llega y se manifiesta en el siervo apacible y le pregunta, la respuesta es: ¿todos los profetas de Israel han sido muertos?
puros comentarios negativos. Ya se le había olvidado que había unas horas que había descendido fuego del cielo. Ya se le había olvidado la gloria que había visto y cómo Dios lo había utilizado. Todos los profetas están muertos, me están buscando a mí para matarme, solo quedo yo. Y Dios empieza a tratar con él. Lea Primera de Reyes capítulo 19 en su casa. Y si usted está pasando por un momento de frialdad y no se explica la razón, no se sienta solo, porque en la Escritura hay historias de hombres de Dios como David. ¿Para qué vamos a mencionar? Tantos hombres de Dios que en un momento estaban en victoria, en el gozo, en la presencia de Dios, y a los 2 o 3 días estaban en una situación de agonía espiritual, clamando al Dios del cielo y sintiendo que estaban abandonados. Entonces, la lección del avivamiento nos trae algo, y es que una persona puede estar en un avivamiento y en otro momento caer en lo que es un desánimo. Somos seres humanos y que podemos caer en desánimo porque es nuestra naturaleza. Eso no quiere decir que la persona no es firme, no es madura. No deje que nadie le diga que usted no es maduro. No deje que nadie le diga que usted no ha crecido espiritualmente. No deje que nadie le diga que usted no tiene fe. No deje que nadie le diga que usted se ha ido al mundo. No deje que nadie le diga que parece mentira, que tú que enseñabas la palabra de Dios y mírate cómo estás hoy. No, no, no. Todo ser humano, inclusive el mismo Señor Jesucristo, puede caer en desánimo. Como pastor, sí. Revisen su palabra de Dios y va a ver que allí en el monte Getsemaní, ahí estaba Jesucristo diciéndole al Padre: Padre, si puede, pasa de mí esta copa. Y era tanto el sufrimiento que sus vasos sanguíneos se rompieron y empezó a sudar gotas de sangre. Eso es un fenómeno en la medicina. Cuando la persona está bajo un sufrimiento tan extremo, se pueden romper los vasos sanguíneos y empezar a botar sangre por los poros. Ahí estaba Cristo. Pero si puede, hasta tuvo que llegar un ángel para animarlo, porque sabía que lo que venía no era fácil. Entonces vamos a dejar esa historia de los superhéroes, porque no existen los supercristianos. No existen los super ungidos, ni los super poderosos, ni los super intocables, como muchas personas en muchos falsos ministerios están haciendo creer de que si usted es una persona que en un momento está en el fuego y otro día está desanimado, usted no sirve, usted no ha conocido la gloria de Dios. Eso es incierto, porque Elías pasó por esa situación. Ahora hay que revisar esa condición de tibieza espiritual. Y el primer paso es reconocer que eres un ser humano, que eres una mujer, un hombre de Dios, pero que eres humana, que eres humano, que tienes sentimiento y que por tener sentimiento y tener un alma almática, estás sujeta a las circunstancias que te rodean, estás sujeto a las circunstancias que te rodean. Puede ser una pérdida familiar, puede ser un accidente familiar, puede ser una situación económica, puede ser una enfermedad. Muchas cosas. Y un día estar en una campaña muy fogosa, sintiendo la gloria de Dios y diciendo que hay victoria en Jesucristo y que el diablo está bajo tus pies. Y a los 2 o 3 días estar completamente desanimada y desanimado. Y eso no significa que tú no eres una mujer de Dios o un hombre de Dios. Sí, hay que revisar esa apatía, esa frialdad. Reconocer que eres inmune. Reconocer la necesidad de doblar la acción de orar, la acción de ayunar y de leer la Biblia. Leer la Biblia. Leer la Biblia. Leer la Biblia. Fíjese como le estoy diciendo. No estoy ni siquiera diciendo estudiando. Leer la Biblia te trae paz. Leer la Biblia te trae ánimo. Leer la Biblia te hace sentir que no estás solo y sola. Leer la Biblia te trae consejos. Porque en cada página, en cada palabra, puedes encontrar una palabra de esperanza para ti.
Si te separaras, oh alma, si te separaras un poco de las redes sociales y te volvieras a este libro, oh alma que dices que sirves a Jesucristo, si te separaras un poco de el que dirán y más bien miraras lo que dice la palabra de Dios, y si te separaras y dieras oído sordo a la opinión que los demás tengan de ti y te fijaras más en la opinión que Dios tiene de ti, ¿cómo cambiarían tus circunstancias? Te animo en esta tarde, aleluya, a que entiendas que tienes que reconocer que eres humana, que eres humano. Tienes que comenzar a rogar con lágrimas otra vez. Como le decía el apóstol Pablo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mano del presbiterio. Ese es otro caso más para no estar mencionando tantos casos de personas que en un momento determinado estaban en el fuego y por la razón X que sea, ahora lo han perdido y están como que desorientados, desbalanceados, y van a la iglesia y no sienten nada, y van al servicio y no sienten nada. La clave no es arrepentirse de los pecados obvios. Y ya con esto terminamos ya. La clave, alabado sea el nombre de Dios, es específicamente no los pecados obvios que siempre se mencionan comúnmente en la calle, sino estamos hablando de aquellas pequeñas zorras que no precisamente son, aleluya, el adulterio, la brujería, la hechicería, aquellas pequeñas zorras que pueden ir minando tu vida poco a poco. Quisiera que en esta tarde, por un momento, reflexionaras cuándo te convertiste. ¿Cuál fue la experiencia que tú tenías cuando tú te convertiste y estabas en ese primer amor? ¿Qué cosas tú hacías? ¿Qué cosas tú deseabas? ¿Qué cosas tú anhelabas? Y que ahora observes qué es lo que tú deseas actualmente. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú buscas? Y que tú puedas hacer una tabla comparativa en lo que tú hacías antes y en lo que tú haces ahora. Y cuando tú veas la diferencia, vuélvete a hacer las primeras obras que un día hiciste. Y verás como poco a poco, primeramente como un humo, después como un humo más denso, después como un calorcito, después como unas chispas, y finalmente como un fuego vuelva a brotar en ti, el fuego del Espíritu Santo del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo orando por aquellos corazones caídos, aquellos corazones, Padre Celestial, quebrantados, que no saben cómo van a salir en sus vidas espirituales de la situación en que se encuentran. Voy a orar por aquellas almas, Padre Celestial, que buscan cómo levantarse, pero que no saben. Aquellas almas que han perdido la dirección porque ya no leen tu santa palabra, oh Padre Celestial, y se han dejado llenar los oídos de pensamientos, de ideas que no están basados en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te suplico que tú extiendas tu mano y que tú avives el fuego del don de Dios que está en medio de tu pueblo apagado en estos momentos. Aquel hermano, aquella hermana, aquel matrimonio, aquel ministro que se sabe la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis, pero que no siente tu presencia y que llora porque quiere volver a sentir tu presencia, oh Padre, pero que tiene miedo de decirlo porque si no lo van a juzgar mal. Yo vengo orando por tu pueblo, Padre, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Levántate, pueblo de Dios, levántate, ministro de Dios, levántate, levita, levántate, hermano y hermana, en el nombre de Jesucristo, porque siempre recuerda, hay esperanza en el nombre de Cristo Jesús. Este es ministerio Yo Soy el que Soy.